El aroma salino de la brisa marina se mezclaba con el dulzor empalagoso del aceite de motor quemado y el eco distante de un quejido flamenco. Mateo Correia aspiró profundamente, sus gafas recién limpias reflejando el sol andaluz que se filtraba a través del portón abierto de reparaciones Correia, ajuste fino. Cada mañana, el mismo ritual, café solo, el murmullo de las olas rompiendo en la playa de Puerto Serpiente y la sinfonía metálica de sus herramientas, ordenadas con precisión militar sobre el panel de la pared. Era una paz ganada a pulso, una melodía compuesta por silencios y rutinas, muy lejos del estruendo de su vida anterior. Rafa Aguilar, su joven aprendiz, llegó silbando, el entusiasmo de sus 18 años rebotando en las paredes del modesto taller. Traía consigo el olor a tostada con aceite y tomate y la energía de quien cree que el mundo es una carretera abierta y sin peajes. Don Mateo, buenos días. Vio anoche las motos que pasaron. ¡Qué bestias! Son los de Fuerza Monarca, el nuevo club. Dicen que su jefe es un mexicano con mucha plata, un tal Montoya. Mateo asintió lentamente, sus manos expertas ya desmontando el carburador de una vieja Sanglas. Conocía el zumbido de esas motos de gran cilindrada, un rugido arrogante que había comenzado a perturbar la tranquilidad de Puerto Serpiente hacía unas semanas. No eran los motoristas locales que paraban a charlar y a que les ajustara el ralentí. Estos eran diferentes, ostentosos, ruidosos, con un aire de propiedad que no le gustaba. La campana de la puerta tintineó, anunciando visitas. No eran clientes habituales. Dos figuras llenaron el umbral. Un hombre corpulento, con la cabeza rapada y tatuajes de llamas ascendiendo por su cuello hasta perderse bajo una camiseta negra ajustada, y una mujer de cabello rojo fuego, embutida en cuero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Las motos aparcadas fuera, una Harley Davidson negra mamate y una Ducati Panigale roja brillante, relucían bajo el sol como depredadores al acecho. Correia, ¿verdad? La voz de la mujer era grave, casi un susurro. Soy Sofía Herrera, la loba, y este es el toro. Venimos de parte de Ricardo Montoya, el cardenal. Quiere asegurarse de que los negocios locales cooperan, por el bien de todos. El toro dio un paso adelante, sus nudillos de acero, que usaba como llavero, tintineando. Su mirada se posó en una BMW R9T que Mateo estaba customizando para un cliente de Marbella. Bonita moto, gruñó. Sería una pena que le pasara algo. El cardenal ofrece un servicio de protección, una pequeña cuota mensual y todos contentos. Mateo dejó la herramienta sobre el banco de trabajo, se quitó las gafas, las limpió parsimoniosamente con un paño inmaculado y se las volvió a poner. Su mirada tranquila se encontró con la de la loba. Mi taller no necesita esa clase de servicio, y mis clientes tampoco. Buenos días, la sonrisa de la loba se tensó. El toro apretó los puños. Rafa, que había estado observando con la boca abierta, dio un respingo. Quizás no nos ha entendido, abuelo, siseó la loba acercándose. El cardenal no suele aceptar un no por respuesta. Podríamos hablar con su chico aquí, Rafa, ¿verdad? Parece que le gustan las carreras. Tenemos algunas muy interesantes. Mateo se interpuso ligeramente entre Rafa y la mujer. Rafa está aprendiendo un oficio honesto. No le interesan sus carreras. Si eso es todo, tengo trabajo que hacer. El silencio se cortó con el chirrido de las botas del toro al girarse. La loba le dedicó a Mateo una última mirada, una mezcla de sorpresa y amenaza contenida. Volveremos a hablar, Correia. Puerto Serpiente es pequeño, y el cardenal tiene grandes planes. Cuando el rugido de sus motos se perdió en la distancia, Rafa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Don Mateo, esa gente, son peligrosos. Todo el mundo en el puerto habla de ellos. Dicen que controlan las apuestas en el circuito del sol y que si no pagas... Mateo asintió, recogiendo sus herramientas. La paz de Puerto Serpiente había sido oficialmente rota, y en sus ojos, antes serenos, ahora brillaba una luz fría y analítica, la misma que se encendía antaño en los desiertos lejanos justo antes de que la estrategia se desplegara en silencio. Los días siguientes, Mateo dividió su tiempo entre las reparaciones habituales y una observación cada vez más metódica de las actividades de Fuerza Monarca. Sus viejos instintos, adormecidos pero nunca extinguidos, se desperezaban. Anotaba mentalmente las matrículas de las motos más llamativas, las horas a las que los secuaces de Montoya frecuentaban el bar El Ancla Rota en el muelle, los pequeños negocios que de repente lucían pegatinas con el emblema del club. Un águila real con garras de acero sobre un motor V-twin.
Rafa, aunque asustado, se convirtió en una fuente involuntaria de información. Los jóvenes del pueblo, deslumbrados por las máquinas y el dinero fácil que rodeaba a Fuerza Monarca, comentaban sobre carreras improvisadas en la carretera de montaña hacia Grazalema, el desfiladero del diablo, y sobre cómo ciertos pilotos siempre parecían ganar cuando las apuestas eran altas. Una tarde, Antonio, el dueño de la panadería contigua al taller de Mateo, entró con el rostro desencajado. «Mateo, han vuelto a pasar los de Montoya. Quieren que les pague el doble este mes. Dicen que es por gastos de gestión de eventos. ¿Qué eventos ni qué nada? Si no pago, amenazan con que mis repartos no llegarán a tiempo». Mateo escuchó en silencio, sus dedos trazando el contorno de una llave inglesa. Esa noche, la furgoneta de reparto de Antonio sufrió un misterioso pinchazo en una rueda cuando se dirigía al mercado de abastos. Mateo, que casualmente pasaba por allí de madrugada, ayudó a Antonio a cambiarla, y de paso encontró un pequeño dispositivo metálico, afilado y de fabricación casera, cerca de la válvula. No dijo nada, pero lo guardó. Al día siguiente, uno de los pilotos favoritos de Fuerza Monarca, un joven bravucón apodado El Rayo, se preparaba para una carrera local en el Circuito del Sol. Las apuestas eran altas. Mateo, que había ido con Rafa bajo el pretexto de ver el ambiente, observó cómo el toro hablaba con El Rayo en voz baja justo antes de la salida, entregándole una pequeña botella opaca. Durante la carrera, la moto del Rayo, una Suzuki GSX-R impecablemente preparada, empezó a fallar inexplicablemente en la última vuelta, perdiendo potencia y permitiendo que ganara un piloto local menos conocido, pero honesto. El cardenal, que observaba desde un palco privado con una copa de vino caro en la mano, frunció el ceño visiblemente. Mateo había pasado cerca del box del Rayo poco antes, llevando consigo una lata de refresco que accidentalmente derramó cerca de la toma de aire de la moto del piloto. Un poco de azúcar en el lugar equivocado podía hacer maravillas o desastres, según se mirase. La loba, con su intuición felina, empezó a sentir que algo no cuadraba. Demasiadas casualidades. Se acercó a Rafa en el bar del circuito. «Tu jefe, el viejo Correia, es más listo de lo que parece, ¿no, chico? O quizás eres tú el que nos está observando». El cardenal no aprecia las sorpresas. Rafa, aterrorizado, negó con la cabeza. Más tarde le contó a Mateo la conversación. «No te preocupes, Rafa», dijo Mateo con calma. «La gente como ellos siempre busca al perro más grande en la jauría. Nunca miran al gato silencioso que se mueve entre las sombras, pero Mateo sabía que el tiempo de las pequeñas intervenciones se estaba acabando. El cardenal no tardaría en buscar un culpable con más ahínco. Necesitaba algo más contundente, algo que desmontara la red desde dentro, sin que él apareciera en el radar. Empezó a frecuentar, discretamente, los cafés donde se reunían los aficionados al motor, escuchando conversaciones, observando quién hablaba con quién. Descubrió que el próximo gran movimiento de Montoya era el Gran Premio Costa del Sol, un evento que estaba promocionando con bombos y platillos, atrayendo a pilotos de toda España e incluso del extranjero. Las apuestas serían astronómicas, y el control de Fuerza Monarca sobre los resultados absoluto, o eso creían ellos. Mateo, una noche, mientras revisaba los esquemas de un motor Triumph antiguo, tuvo una idea. Recordó sus tiempos en operaciones especiales, cómo la desinformación y la manipulación de la tecnología enemiga eran tan cruciales como cualquier maniobra táctica. El sistema de cronometraje del Gran Premio Costa del Sol sería electrónico, sofisticado, y, como todo sistema, vulnerable. Rafa, con su conocimiento del mundo de las carreras amateur y su acceso a ciertos círculos juveniles, se convirtió, con mucho cuidado y guía de Mateo, en un canal para sembrar dudas. Pequeños rumores sobre la fiabilidad de ciertos pilotos de Fuerza Monarca, sobre fallos en motos que siempre ganaban. Nada directo, solo susurros. Mientras tanto, el cardenal Montoya, en su lujosa oficina improvisada en la trastienda de un club nocturno de moda en Marbella que había adquirido recientemente, sentía una creciente irritación. Sus ingresos por extorsión en Puerto Serpiente habían disminuido ligeramente. Pequeños sabotajes, fallos mecánicos inoportunos en sus operaciones. Nada grave, pero molesto. Como un mosquito en la oscuridad. «Encuentra quién está detrás de esto, Sofía», ordenó a la loba, «y sé persuasiva. No quiero más errores en el Gran Premio. Tiene que ser perfecto. La cantidad de dinero que se moverá y los contactos que haremos».
La loba intensificó la presión sobre los pequeños talleres y pilotos. Varios sufrieron accidentes menores. El miedo se palpaba en Puerto Serpiente. La inspectora Elena Vargas, de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad cercana, una mujer joven pero tenaz, recibía denuncias anónimas pero sin pruebas concretas. Sus manos estaban atadas. Sospechaba de Montoya, de su rápido ascenso y su ostentación, pero él siempre se movía en el límite de la legalidad visible, con buenos abogados y una fachada de empresario de éxito. Mateo sabía que el Gran Premio era su única oportunidad para un golpe decisivo. Durante semanas estudió los planos del circuito, los sistemas de seguridad, el tipo de tecnología de cronometraje que se usaría. Era un sistema alemán, preciso, pero con una interfaz de red que, si se accedía correctamente, podía ser influenciada. No para cambiar los resultados a su favor, sino para exponer la trampa. Rafa, superando su miedo inicial, consiguió a través de un contacto en una empresa de montaje de eventos una copia del manual técnico del sistema de cronometraje. Mateo pasó noches enteras estudiándolo, sus conocimientos de electrónica y sistemas, olvidados pero no perdidos, resurgiendo. Descubrió una posible vulnerabilidad en el software de actualización remota, una puerta trasera que los instaladores a veces olvidaban cerrar. El día del Gran Premio Costa del Sol amaneció con un sol radiante. Miles de aficionados llenaban las gradas. El rugido de los motores de alta cilindrada era ensordecedor. El cardenal Montoya paseaba por la zona VIP, sonriendo, saludando a empresarios y políticos locales, la viva imagen del éxito. El toro y sus hombres patrullaban el paddock, una presencia amenazante. La loba, con un mono de cuero rojo a juego con su Ducati, se preparaba para participar en una de las carreras de exhibición, más para el espectáculo que para la competición seria. Mateo había llegado temprano, vestido con un mono de mecánico anónimo, mezclándose con el personal de otros equipos. Llevaba una pequeña bolsa de herramientas que no levantaba sospechas. Rafa, nervioso pero decidido, tenía su propio papel, actuar como distracción en el momento preciso, alertando discretamente a la seguridad del circuito sobre una actividad sospechosa en un punto alejado de la torre de control de cronometraje. La carrera principal, la de Superbikes, estaba a punto de comenzar. Las apuestas ilegales, controladas por la gente de Montoya, alcanzaban cifras astronómicas. Su piloto estrella, un mercenario contratado con fama de imbatible, estaba en la pole position. Mientras la atención se centraba en la parrilla de salida, Mateo, aprovechando la distracción creada por Rafa, accedió brevemente a una terminal de servicio del sistema de cronometraje, oculta tras unos paneles en la base de la torre de control. Conectó un pequeño dispositivo USB que había preparado, no más grande que su pulgar. Cargó un simple script. No era un virus, ni un malware destructivo. Era más sutil. Un programa que, en lugar de alterar los tiempos, introduciría microrretrasos aleatorios en la transmisión de datos de ciertos transpondedores, específicamente los de los pilotos que Montoya no quería que ganaran, y, crucialmente, registraría cada intento de manipulación manual del sistema desde la consola principal. Cuando la carrera se lanzó, todo pareció normal durante las primeras vueltas. El piloto de Montoya lideraba con comodidad, pero a mitad de carrera empezaron los problemas. Los tiempos en pantalla de algunos pilotos perseguidores fluctuaban erráticamente. En la cabina de control, los operadores de Montoya, intentando ajustar los resultados como tenían previsto, descubrieron que sus comandos eran respondidos con lentitud, o que el sistema marcaba sus intervenciones con un código de error visible en un log secundario que Mateo había activado. La confusión creció. En las pantallas gigantes, los espectadores veían tiempos que no cuadraban, pilotos que parecían perder o ganar posiciones de forma ilógica. El cardenal gritaba órdenes por su auricular, su rostro carismático contraído en una mueca de furia. La loba, que había terminado su exhibición, corrió hacia la torre de control. Fue entonces cuando la inspectora Vargas, que había recibido un correo electrónico anónimo minutos antes con un archivo adjunto, el log completo del sistema de cronometraje, mostrando cada intento de manipulación, junto con grabaciones de audio de El Toro, amenazando a otros pilotos, obtenidas por Rafa con un móvil discretamente colocado, hizo su entrada en el circuito acompañada de una unidad de delitos económicos.
Fue entonces cuando la inspectora Vargas, que había recibido un correo electrónico anónimo minutos antes con un archivo adjunto, el log completo del sistema de cronometraje, mostrando cada intento de manipulación junto con grabaciones de audio del Toro, amenazando a otros pilotos, obtenidas por Rafa con un móvil discretamente colocado, hizo su entrada. El caos fue total. Las pantallas gigantes, por un fallo final del sistema que Mateo había programado como colofón, mostraron durante unos segundos el contenido del log de manipulación antes de quedarse en negro. Los abucheos del público se mezclaron con las sirenas de la policía. El cardenal Montoya intentó huir, pero la salida del palco VIP estaba discretamente bloqueada por 2 fornidos agentes. El Toro, al intentar abrirse paso a la fuerza, fue reducido con contundencia. La loba, atrapada en la torre de control con los técnicos y la policía, vio cómo su mundo de glamour y poder se desvanecía. Mateo se deslizó entre la multitud, una sombra más. Nadie reparó en el mecánico anónimo que abandonaba el circuito con su bolsa de herramientas. Había hecho su trabajo, sin disparar un tiro, sin violencia directa, solo con la precisión fría de la estrategia y el conocimiento técnico. A la mañana siguiente, Puerto Serpiente era un hervidero de noticias. Los titulares hablaban de una red de apuestas ilegales y manipulación de eventos deportivos desmantelada. Ricardo el Cardenal Montoya, Sofía la Loba Herrera y varios de sus secuaces habían sido detenidos. Sus lujosas motos, antes símbolos de poder, ahora estaban en un depósito judicial. El taller de Mateo estaba tranquilo. Rafa lijaba una pieza con una nueva concentración. «Don Mateo», dijo de repente, «¿cómo supo exactamente qué hacer con el sistema del circuito? Eso era increíble». Mateo sonrió levemente, limpiando sus gafas. «A veces, Rafa, las máquinas más complejas tienen los secretos más simples. Solo hay que saber dónde mirar y tener paciencia». La inspectora Vargas lo visitó esa tarde. No llevaba uniforme. «Señor Correia», dijo apoyándose en el marco de la puerta, «ha habido mucha suerte en este caso. Pruebas que aparecen de la nada, sistemas que fallan en el momento justo. La ciudad le debe mucho a quien quiera que haya estado moviendo los hilos desde las sombras». Mateo la miró, sus ojos tranquilos. «Supongo que a veces la justicia encuentra caminos inesperados, inspectora. Me alegro de que Puerto Serpiente pueda respirar un poco más tranquilo». Ella asintió, una leve sonrisa en sus labios. «A mí también, señor Correia, a mí también. Que tenga un buen día». Cuando se fue, Mateo volvió a su trabajo. El sol de la tarde entraba por el portón, tiñendo de oro el polvo flotante del taller. La paz había regresado, al menos por ahora. Sabía que el mundo seguía siendo un lugar imperfecto, que siempre habría depredadores buscando presas fáciles. Pero también sabía que a veces un viejo veterano en un pequeño pueblo costero, armado solo con su ingenio y un inquebrantable sentido del deber, podía marcar la diferencia. El eco de su pasado militar ya no era una carga, sino una herramienta silenciosa, lista para ser usada si la melodía de su paz volvía a ser amenazada. Y mientras limpiaba la última llave inglesa antes de cerrar, una idea cruzó su mente. Quizás, solo quizás, algunas batallas se ganaban mejor en el susurro de un plan bien ejecutado que en el estruendo de un enfrentamiento.